Buenos días, jóvenes. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Buenos días, maestro. Sí, se le ve. Bueno, se trabó su video. Ya está perfecto. Ok. Porque desde que me quise conectar, eh, como que no está muy estable la comunicación, así que paciencia. Sí, de Eh, hecho, pre- Escucho. se le sigue trabando el video. Ah, se- Fluye como 2 segundos y se le traba completamente. Así es, profe. Solo el O- audio está estable. ok. Por favor, mantengan abierto por ahí algún micrófono. Eh, no duden en interrumpir. Paciencia con la señal. Eh, si sigue fallando, pues nos desconectamos y lo volvemos a intentar. Inmediatamente subo liga nueva a la página. ¿Ok? Sí, maestro. Bien. ¿Hay preguntas de la sesión pasada? Pues tal vez tendría una pequeña pregunta, pero más bien sería aclaración. Ok. Estuve investigando de las leyes de Newton. eh, Afirmativo. Respecto a lo de a toda acción corresponde una reacción, bla, bla, bla. Y Sí. estuve investigando que si estuviéramos en el espacio, donde no tenemos ninguna fuerza de gravedad que nos influya y no tenemos nada de dónde apoyarnos, si quisiéramos movernos, sería simplemente necesario aventar, teóricamente sería simplemente necesario aventar con mucha fuerza algo en la dirección contraria a la que queremos movernos, y eso haría que nos movamos. Ok. ¿Y cuál sería la aclaración? Pues sí estoy en lo correcto. Parcialmente. Eh, no voy a abundar ahorita mucho. Vamos a discutir un poco más sobre las leyes de Newton. Y si al final no queda más claro esto, pues me recuerdas y lo discutimos más a detalle. Hay algunas cuestiones que podrían parecer curiosas con las leyes de Newton, curiosas en el sentido de que parecerían ir en contra de la experiencia diaria, en contra de la intuición generada por la experiencia diaria. Pero recuerden que nuestra experiencia diaria ocurre en las condiciones en las que estamos, es decir, cuesta mucho trabajo poder imaginar qué ocurriría en el espacio, lejos de otras interacciones, o donde en realidad, o sea, incluso en el espacio es imposible librarnos de otras interacciones, pero el efecto neto, la suma de todas las interacciones en el espacio, salgámonos de la galaxia, del cúmulo de galaxias, obviamente habrá otras estructuras alrededor, pero el efecto neto va a ser prácticamente cero. Entonces, para empezar, ya no estaríamos sujetos a la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra, y eso haría las cosas muy distintas. Dijiste que tendríamos que, en una situación de estas, tendríamos que aventar, liberar algo con mucha fuerza. Habría que hacer las cuentas. No debe ser en realidad tanta fuerza la que habría que imprimir para empezar a movernos en el espacio. De hecho, mientras estaba preparando el material, se me vinieron a la mente
las películas de marcianos. Había comentado la semana pasada que iba a ser una semana agitada. Hubo un ensayo de SpaceX que se tuvo que cancelar a mitad de semana. El sábado lanzaron la misión tripulada con éxito y entiendo que ya están allá arriba instalados en la estación espacial. Eso generó pues revuelo en los medios. Muchos canales de televisión estuvieron pasando películas relacionadas con el tema. No sé si vieron la película Gravity. Si la memoria no me falla, es la de George Clooney y se me olvidó, Anne Hathaway. Por ahí hay unas escenas muy interesantes. Cuando están en el espacio nada más dejan salir un poco de gas y eso es suficiente para que puedan desplazarse en el espacio. Hay otras formas que no implican liberar algo, liberar un gas en este caso. No sé si hayan observado, es notable en el caso del patinaje artístico. Bueno, los que sepan patinar con ruedas, la cuestión de girar sobre el propio eje puede ser un tanto complicada, pero vamos, una vez que lo empiezas a hacer, hay que empezar a aprender algunas técnicas. Diría, esas técnicas implican aprender física. Fíjense, busquen algún video de patinaje artístico y cuando el patinador empieza a rotar sobre su eje es más fácil en hielo porque la fricción es menor, pero igual en tierra se puede. Vean que empiezan a girar y lo hacen a una cierta velocidad, diría un tanto lenta, pero con el simple hecho de abrir y cerrar los brazos, logran incrementar la velocidad y dar tal vez algunos cuantos giros, incluso por segundo, con solo este hecho. Si bien no hay un desplazamiento, sí puedes modificar las condiciones de giro, cambiando lo que sería el radio al centro de masa. Y como mencionaba, esto se logra abriendo y cerrando los brazos. Creo que con las primeras 3, tal vez 4 diapositivas, a lo mejor menos, puede quedar un tanto más aclarado este punto sobre las leyes de Newton. ¿Más preguntas? De mi parte, no, maestro. Ok. Voy a intentar pasar a pantalla, a las diapositivas. Si se corta la señal o cualquier cosa, háganmelo saber, por favor. Sí, maestro. Ok, gracias. Nada de qué. Bien. Regreso a los enunciados de las leyes de Newton. La primera, la inercia. La segunda, una relación aceleración-fuerza. Y la tercera es la ley de acción y reacción. Hay muchas cosas detrás de cada una de las 3 leyes. Detrás de la primera, un punto importante, y está establecido en el enunciado, que hay 2 posibles estados para un objeto sobre el cual no se está aplicando ninguna fuerza.
La primera habla de reposo, es decir, equilibrio estático, y la segunda es el movimiento con velocidad constante. Ojo con velocidad. Velocidad es un vector. Dije que no me gustaba, sigue sin gustarme, pero magnitud, dirección y sentido. Puede ser que la magnitud no cambie, pero la dirección sí. Entonces eso implica ya una aceleración. Cualquier variación en la velocidad implica aceleración, y al haber aceleración, digamos que ya no estamos en el ámbito de esta primera ley de Newton. Algo que no dice, pero se desprende y es muy importante, es la posibilidad de identificar marcos de referencia donde un objeto tiene aceleración cero. Esto es simple. Piensen en un automóvil que viaja por un camino recto, un bus, un tren, un avión, etcétera. Si nos fijamos en el marco de referencia de la Tierra, tanto el automóvil como el pasajero que va dentro del automóvil pueden estar sujetos a velocidades, sean constantes o no, y pueden estar sujetos a aceleraciones. Pero si me paro, si pongo el marco de referencia arriba del coche, en realidad yo no me estoy moviendo con respecto al coche. Entonces, en un momento dado, ese cambio de marco de referencia al menos me elimina la velocidad y podría eliminar la presencia de aceleración. Es decir, respecto al vehículo, yo estoy completamente estático, independientemente del estado de movimiento del vehículo. Es claro que si el vehículo se somete a una fuerte aceleración, aún en ese marco de referencia, voy a sentir los efectos de esa aceleración. Cuando el vehículo frena, mi cabeza tiende a ir hacia adelante. Si el frenón es muy brusco, pues incluso puedo salir disparado por el parabrisas. Pero si las aceleraciones son muy moderadas, piensen en una aceleración moderada, relativamente hablando. Voy en carretera, otra vez una carretera recta, lisa. Puedo ir incrementando gradualmente la velocidad de 80 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, y el efecto de esa aceleración puede ser imperceptible. Una cuestión muy importante es que las tres leyes de Newton únicamente son válidas en estos marcos de referencia inerciales. Para cuestiones prácticas, casi cualquier sistema de referencia, incluso la Tierra, funciona bien como un marco de referencia inercial, siempre y cuando nos mantengamos en el ámbito de la mecánica clásica. Si intervienen fenómenos de otro tipo, electromagnéticos, o bien nos movemos a velocidades muy altas y pasamos del régimen de la mecánica clásica al de la mecánica relativista, entonces ya no todos los marcos de referencia van a ser inerciales, y por lo tanto hay que reescribir las leyes de Newton, que fue parte del trabajo de Einstein con la teoría de la relatividad, que corrige las leyes de Newton, y dejan de ser válidas las leyes de Newton y digamos que serían válidas las leyes de Einstein. Si regresan al enunciado de la segunda ley de Newton, habla de un cambio en el movimiento, y eso es lo que es proporcional a la fuerza. En el lenguaje actual, ese movimiento o esa cantidad de movimiento es lo que conocemos como momentum,
y no es otra cosa más que el producto de la masa por la velocidad de un objeto. Se representa con P. Entonces, la segunda ley de Newton en realidad es que la fuerza es igual a la variación del momentum con respecto al tiempo. Esto lo entendemos como la derivada, y si derivo un producto, acuérdense que la regla de derivada del producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Aquí en la diapositiva, el primer término que aparece en el tercer renglón de la ecuación, pues es el conocido fuerza igual a masa por aceleración. Masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, eso es la aceleración. Pero, muy importante, existe otro término que es la velocidad por la variación de la masa. ¿Perdón? No, nada, maestro. Ok. Ese segundo término es la velocidad por la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Por qué siempre consideramos fuerza igual a masa por aceleración? Pues porque, aunque no lo dicen, el estudio de la mayoría de los libros de texto se restringe a sistemas en el que la masa de la partícula es constante. Si la masa es constante, entonces no hay variación, dm en dt es 0, y me queda nada más masa por aceleración. O sea, nos dijeron la verdad, pero nos la dijeron incompleta. Ahora, regresando a las cuestiones de los lanzamientos de objetos terrestres al espacio, piensen, si no lo han visto, se utilizan unos cohetes enormes con muchas toneladas de combustible, pero no todo ese objeto es lo que realmente sacamos al espacio. Lo que sacamos al espacio es una pequeña capsulita. Estaríamos pensando en menos del 10%, tal vez mucho menos, del 10% de la masa total del vehículo que despega de la Tierra. Esos tubotes, lo que es el cohete, es básicamente, un envoltorio, pero es combustible, y ese combustible se quema en segundos, tal vez unos cuantos minutos. Entonces, si pienso en que estoy quemando, me estoy deshaciendo de muchas toneladas de masa en unos cuantos minutos, tal vez segundos, entonces lo que realmente da empuje, lo que genera esa fuerza de empuje, no es el dB en dt, es el dm en dt. Muchos libros de texto, sobre todo los más elementales, hacen referencia a que esa relación F igual a M por A es una definición o bien de masa o bien de fuerza, pero esto no puede ser cierto porque primero necesitamos una muy buena definición de masa. Tenemos básicamente identificados dos tipos de masa. Uno sería la masa inercial, esa masa de la que habla la primera ley de Newton, esa propiedad de la materia que se opone a un cambio de estado de movimiento. La primera ley establece que o está en reposo si no hay fuerzas, es decir, si no hay un agente externo, la masa se queda quieta. Si la masa se está moviendo con velocidad uniforme, entonces se va a quedar en ese estado. Necesito una fuerza para modificar ese estado. Entonces, con estas ideas se genera el concepto de masa inercial. Por otra parte, el mismo Newton, en la ley de la gravitación universal, nos dice que si tengo dos masas separadas por una distancia, entonces se va a generar una fuerza de atracción. Esta idea de masa que puede atraer a otras masas no es necesariamente igual
al menos conceptualmente, a la masa inercial. Entonces queda esa pregunta, ¿es igual la masa inercial a la masa gravitacional? Bueno, vivamos tranquilos. En los experimentos que se han hecho, se tuvieron que hacer muchas confirmaciones experimentales en los años pasados recientes para la definición del kilogramo en el Sistema Internacional de Unidades. Y hasta 10 a la menos 12 partes, con un error menor a 10 a la menos 12, esas dos masas resultan iguales. Para cuestiones cotidianas y diría cotidiano, cualquier cálculo de ingeniería, podemos vivir tranquilos y esas masas son iguales. Hasta aquí el asunto sería, lo que me gustaría enfatizar es la verdadera definición o el verdadero enunciado de la segunda ley de Newton y hacerles notar que la fuerza igual a masa por aceleración con la que el grueso del mundo vive está incompleta. Es correcta solo en el caso de que las masas del sistema, la masa de la partícula que estamos analizando, sea constante. ¿Preguntas? No, maestro. Ok. La segunda ley de Newton, entonces, no es una definición de fuerza. Relaciona fuerzas, o sea, interacciones, con una masa y la aceleración de esa o esas masas o partículas que están interactuando. En el enunciado, de aquí en adelante voy a seguir con F igual a M por A, una vez hecha la aclaración de la diapositiva anterior. O sea, aparece esa F y pareciera que esa F queda definida por MA, lo cual es incorrecto. Esa F puede ser de cualquier tipo. Aquí les estoy pintando varios tipos de fuerzas. O sea, la fuerza como idea es eso que no puedo explicar, que puede cambiar el estado de movimiento de una partícula, es eso que está relacionado con una aceleración en una partícula. Pero, ¿qué es lo que origina eso? ¿Qué es lo que origina esa fuerza? Entonces tengo, insisto, varios tipos. Está la ley de Hooke, que es una ley para las fuerzas generadas por pequeñas deformaciones en materiales, resortes, elásticos, en fin, y está dada por una constante que depende de las características del resorte o del material elástico, y la X, que es el desplazamiento. El signo menos me indica que la fuerza generada por esta fuerza elástica se opone al movimiento. Si estiro, si desplazo el resorte en dirección positiva, entonces la fuerza ocurre en dirección negativa, tratando de regresar al resorte a su estado original. Si por el contrario comprimo el resorte, es decir, tengo un desplazamiento negativo con respecto a la longitud natural de ese resorte, entonces la fuerza elástica tenderá a regresar al resorte a su estado original, es decir, a estirarlo, de nuevo opuesta a la dirección del movimiento. Está la ley de la gravitación que ya había mencionado. Dos masas se atraen, hay una constante y esa atracción varía con el inverso de la distancia al cuadrado. Está la ley de Coulomb, que tiene la misma fuerza funcional. En este caso no habla de masas, habla de cargas, y el producto de la magnitud de las cargas con signo multiplicado por una constante y también dividido por una distancia de separación elevada al cuadrado,
me da una fuerza que puede ser atractiva si las dos cargas son positivas o negativas. Una fuerza repulsiva si las dos cargas son del mismo signo, o una fuerza atractiva si las cargas son de signos opuestos. Está la fuerza de fricción, que vamos a ver con un poquito de detalle más adelante, que me dice que es proporcional, esa constante mu, a la normal, a una fuerza derivada de la tercera ley de Newton entre dos superficies en contacto. Bueno, por el momento no digo más de fricción, ya entraremos en ella un poquito más adelante. Y están las fuerzas de arrastre, también se pueden considerar fuerzas de fricción. Esto ocurre cuando hay un objeto, no necesariamente una partícula, un objeto macroscópico que trata de moverse adentro de un fluido. Ese fluido puede ser aire o algún líquido, y para bajas velocidades, la primera expresión que aparece ahí para las fuerzas de arrastre es simplemente una constante multiplicada por la velocidad. El signo menos, otra vez, quiere decir que es opuesta, esa fuerza es opuesta a la dirección del movimiento. Para velocidades más altas, pensemos ya en algunas decenas de kilómetros por hora, en aire, esa fuerza de arrastre se comporta como la velocidad al cuadrado. Entonces, no importa qué tipo de fuerza se tenga en el ámbito de la mecánica clásica, esa fuerza la puedo igualar, la puedo usar, lo que estaría del lado izquierdo, lo puedo usar para calcular una aceleración. Aquí presento una tabla tomada del texto de Ohanian. No recuerdo si hay más libros, creo que sí, que traen tablitas como esta. Se me hacen interesantes, ilustrativas. La atracción gravitacional del Sol sobre la Tierra es del orden de 10 a la 22 newtons. Es una cosa enorme. Si bien están el Sol y la Tierra separados por una distancia enorme, sus masas también son enormes, y eso genera una fuerza gravitacional muy, muy grande. El empuje, la fuerza de propulsión de los cohetes del Saturno V, que fueron los que se emplearon en las misiones Apolo, son del orden de 10 a la 7 newtons, 10 millones de newtons. El motor de propulsión de un jet, un Boeing 747, es del orden de 10 a la 5 newtons. La atracción gravitacional de la Tierra sobre un hombre, 70 kilogramos, es de aproximadamente 700 newtons. La atracción gravitacional sobre una moneda es apenas algunos céntimos de Newton. La fuerza atractiva electrostática entre el electrón y el núcleo, que es un protón de un átomo de hidrógeno, es de 10 a la menos 8 newtons. Y la fuerza más pequeña que se ha podido detectar es del orden de 10 a la menos 19 newtons. Entonces vean, en un rango amplio de fenómenos que ocurren en la naturaleza, bueno, algunos son artificiales, pero tenemos más de 40 órdenes de magnitud en las fuerzas. No sé, a mí esta tabla me hace pensar en lo inadecuado del lenguaje cotidiano. Hablamos de que le pegó muy fuerte, pero en realidad no tenemos una noción cuantitativa, y esa noción cualitativa pues a veces es errónea, ¿no? ¿Qué quiere decir una fuerza muy grande o una fuerza muy pequeña? Pues comparando con esta tabla puedo decir cosas
más precisas. Acá hay otra tabla, es muy similar, la voy a dejar así. Y vamos con la tercera ley de Newton. Aquí la cuestión es muy simple y al mismo tiempo un tanto compleja. Cuando hablo de fuerzas, hablo de interacciones. Aquí represento dos partículas, dos pelotitas. No acaso a qué genera esa interacción. Podrían estar unidas por un resorte, podrían estarse atrayendo gravitacionalmente, podría haber una atracción o una repulsión electrostática o una fuerza de cualquier otro tipo, pero lo que me dice esta tercera ley de Newton es que si yo veo la fuerza que genera 1 sobre 2, esa fuerza es igual, pero en dirección opuesta a la que genera 2 sobre 1. Esto es bien importante. En los problemas de aplicación vamos a tener que calcular lo que son las fuerzas normales y son producto inevitable de la tercera ley de Newton. O sea, si hay una fuerza, hay otra igual, pero en sentido opuesto. Esto no se aplica necesariamente a fuerzas externas. Esto habla de la interacción entre dos partículas, de la interacción entre dos objetos. Si pego de arriba hacia abajo a una de esas pelotitas, eso no tiene que ver con la interacción entre las dos pelotitas. Esa nueva interacción sería mi mano con una de las pelotitas, y entre mi mano y esa de las pelotitas, en el momento que surge la interacción, aparece la tercera ley de Newton y tendría que cambiar el F12 por 1 mano, y eso es igual a menos F mano 1. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Escucho, adelante. Yo en algún momento he encontrado videos con títulos que mencionan, no sé si de forma sensacionalista o de forma seria, que la gravedad no es una fuerza o no debe ser considerada una fuerza. No los he abierto por eso, por ese mismo escepticismo, porque quería pues preguntarle a un profesor o a alguien educado en la materia, vaya. Gracias por el concepto en el que me tienes. No solo te diría, ábrelos, velos, obsérvalos, júzgalos y pásame las ligas. Habría que ver el origen del video. De entrada te diría que huelen a sensacionalistas. No sé, o no se me ocurre algún sitio, ya se me está ocurriendo uno, ya no existen o casi no existen en papel, creo, pero si piensas en todas las revistas de chismes del espectáculo, pues cuánto es inventado, cuánto es precisamente sensacionalismo, y cuánto puede ser realidad. Ahorita en redes sociales, incluso en los noticieros, ocurre este fenómeno del sensacionalismo. Entonces, bueno, de entrada, algo que me diga que la fuerza o la atracción gravitacional no es una fuerza, me haría dudar de la veracidad.
Sin embargo, si te vas a herramientas matemáticas más avanzadas, o sea, piensa que aunque estamos utilizando libros de nivel universitario, pues estamos en el kinder, o sea, hay mucha física todavía por aprender, o sea, física que ya sabemos, pero que no hemos aprendido. Necesitarías hacer una maestría, un doctorado en física, dedicar tu vida a analizar esas cuestiones y a lo mejor aprender un poquito más de esto. La parte que me hace pensar en que podría ser verídica o aceptable esa afirmación es que hay algo que se llama teoría de campo, y ahí, digamos, es como barrer debajo de la alfombra. En lugar de tener dos objetos que interactúan, te olvidas de uno, las características de esa interacción se las asocias al espacio-tiempo y entonces digamos que la segunda partícula ya no interactúa con la primera partícula. La segunda partícula actúa con el entorno espacio-tiempo a su alrededor y ya no hablas estrictamente de fuerzas. Otra cuestión que podría hacer válida la afirmación de que esa ley de la gravitación de Newton no es una fuerza, es que si te vas al área de relatividad general, entonces las interacciones se convierten en deformaciones del espacio-tiempo y nuevamente no es una partícula interactuando con otra, sino una partícula actuando con las características cercanas en su espacio-tiempo. Hay una demostración muy bonita, puedes encontrar fácilmente videos en internet, donde te hacen una demostración del porqué de la forma elíptica o parabólica de las órbitas de algunos objetos celestes más o menos cercanos como Plutón, más o menos cercanos como los cometas que tardan 70, 80 años en regresar a la proximidad de la Tierra. Lo que hacen es construyen una mesa con una membrana. Imagina algo así como los brincolines o los trampolines, esos que se rentan para fiestas infantiles. Obviamente el detalle de la construcción de esta mesa es distinto, pero más o menos esa es la idea. Entonces, si no tengo nada sobre la membrana, sobre la lona de ese brincolín, puedo lanzar una canica, una pelota metálica, y va a viajar más o menos en línea recta, ok, generando una cierta deformación en la membrana, justo en el punto donde se encuentra la partícula, es decir, se sume ligeramente. Ahora, ponle una pelotota mecánica metálica en el centro y entonces eso va a deformar la membrana y se va a hacer algo así como un embudo. La membrana me representa el espacio-tiempo. Me olvido de qué generó esa perturbación en el espacio-tiempo, pero si disparo, no en dirección hacia el centro, en dirección ligeramente tangencial sobre la membrana, el balín que había lanzado primero, pues puedo lograr que haga una trayectoria más o menos elíptica, con una toma desde arriba de esa membrana se ve perfectamente. Ok, va a empezar a girar en espiral y va a acabar siendo tragada por el hoyo generado por la deformación provocada por la pelotota de metal que está en el centro.
pero puedes ver, insisto, esas trayectorias elípticas o esas trayectorias parabólicas. Si lo lanzas con una cierta velocidad, no tan tangencial hacia el centro, la partícula va a hacer una curvita ahí donde se hace el embudo, pero la velocidad con la que la lanzaste va a ser suficiente para sacarla y regresarla a un punto muy cercano a ti, lo cual sería muy similar a la mitad de la trayectoria parabólica de la órbita de un cometa. Entonces, a nivel gran público, si no es un argumento serio, seguramente serán sensacionalistas estos videos. Si la discusión es abordada desde el punto de vista de física, de matemáticas más avanzados que la física universitaria, podría haber ciertas probabilidades de que fueran serios y además muy interesantes. ¿Respondido? Sí, profesor. Entonces, es decir, la gravedad pues tiene consecuencias de fuerza, ¿no? Y considerarla como tal ya depende más de la interpretación, ¿no? Y del ámbito matemático con el que estés estudiando ese fenómeno. Uy, queda poco tiempo y todavía muchas diapositivas. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a la fricción y regreso con leyes de Newton. El fenómeno de la fricción ocurre cuando hay dos superficies en contacto y en muchos casos es algo muy bueno. Si no hubiera fricción, no podría caminar. Si no hubiera fricción, no podría arrancar o conducir o dirigir un vehículo, no podría mantener unidos un tornillo y una tuerca, es decir, fácilmente se separarían. La imagen de abajo a la derecha es alguien que está haciendo escalada y, por ejemplo, para hacer rappel, para descender colgados de una cuerda, necesitamos de la fricción. Se usan unos dispositivos, son como unas argollitas metálicas, se enreda la cuerda, no la puedo anudar porque entonces no se deslizaría, pero digamos haciendo los amarres, los enredos adecuados, puedo hacer que la cuerda deslice o se atranque a placer, y eso me permite descender a la velocidad que yo quiera o bien detener fácilmente el descenso. La fricción es mala. Ahí vemos en la primera imagen el desgaste de los dientes de una cremallera. En la segunda imagen se ve el daño que la fricción causa en los discos de freno de un vehículo. Todos hemos visto el desgaste de las suelas de los zapatos o de las llantas de los coches y son causados nada más por la fricción. Aquí otra vez una invitación a reflexionar. No pensamos en la fricción cuando caminamos, usualmente no pensamos en la fricción cuando caminamos, pero cuando hay que gastar dinero para comprar zapatos nuevos, entonces odiamos la fricción porque ya se nos acabaron los zapatos. La fricción es un fenómeno que ocurre a nivel molecular entre las dos superficies en contacto. Aquí, bueno, las imágenes son representaciones por computadora. Tal vez estén exageradas, tal vez parezca que las superficies son muy rugosas,
tendemos a asociar alta fricción con superficies rugosas, baja fricción con superficies lisas, lo cual no necesariamente es cierto. En realidad conocemos poco sobre la fricción, la podemos modelar a nivel básico con resultados muy aceptables, pero créanme, hay investigación de alto nivel, se invierte muchísimo dinero por parte de las empresas para tratar de entender mejor los fenómenos de fricción. Tengo un conocido, hizo su maestría en física de materiales en Canadá y su tesis de maestría tiene que ver con el estudio de la fricción, o bueno, la lubricación para evitar la fricción en un modelo específico de turbina de avión. Y va a continuar el doctorado profundizando más en ese estudio. No tengo idea de cuánto dinero le hayan dado o le estén dando para hacer la investigación, pero a mí me pone a pensar en lo valioso que resulta esta investigación, puesto que ya le dedicó el tiempo de maestría y vienen, no sé, 4 o 6 años de doctorado para seguir estudiando básicamente el mismo fenómeno. Ahora, no es un estudio general, es un estudio muy específico. Seguramente habrá alguien más estudiando ese mismo problema, pero en otro tipo de turbina de avión. Bueno, me voy a saltar estas características. Hay algunas cosas que no estoy muy convencido, pero bueno, igual las dejamos. Para fines de este curso vamos a tener dos tipos de fricción, una estática y una cinética o dinámica. La estática actúa cuando hay dos superficies en contacto y se aplica una fuerza externa. Esa fricción estática impide que las superficies se deslicen, que los objetos se muevan relativamente uno con el otro. Esta idea, si bien las calculamos igual, fuerza de rozamiento igual a un coeficiente de fricción por la magnitud de la fuerza normal, en el caso del rozamiento estático, esa igualdad es una cuestión de punto crítico. Yo creo que todo el mundo ha intentado empujar algún objeto muy pesado y le puedes aplicar una fuerza ligera, de baja magnitud, y no se mueven. Pero si alcanzas un valor de esa F negra que aparece en el diagrama, entonces el objeto empieza a moverse. La fuerza de fricción está representada por la flecha verde entre la superficie del piso y la superficie del bloque que aparece ahí. Mientras no se alcanza ese valor crítico, mu por n, la fuerza de fricción, es decir, el vector verde, es igual en magnitud a la fuerza que estás aplicando. Es decir, si el producto del coeficiente de fricción estático por la normal me dice que esos son 10 newtons, la fuerza de fricción va a ser igual a 10 newtons únicamente en el momento que yo aplique una fuerza externa de 10 newtons. Si aplico una fuerza externa de 3 newtons, la fuerza de fricción va a ser de 3 newtons. ¿Sí queda clara esta idea? Disculpe, maestro. ¿Escucho? ¿Qué pasaría si hipotéticamente la fuerza de fricción fuese cero? Como comentó hace rato, ¿no se puede mover en lo absoluto o se ocupa aún más fuerza para moverse? Y la fuerza, o sea,
La fuerza de fricción es 0 mientras tú no apliques esa fuerza que estoy pintando ahí con negro. Es decir, tienes la caja en el piso, mientras tú no le aplicas una fuerza externa, la fuerza de fricción vale 0. En el momento que empieces tú a aplicar esa fuerza externa, tal como está ahí con la flechita negra, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que tú estés aplicando, siempre y cuando no iguales ese producto del coeficiente de fricción con la normal. Ujú. Si aplicas una fuerza pequeña, la fuerza de fricción va a ser igual a esa fuerza pequeña. Si empiezas a incrementar esa fuerza, la fuerza de fricción va a ser igual a esa fuerza. Hasta el momento, o sea, la fuerza de fricción aparece en el momento que tú intentas deslizar las superficies. Si no las quieres deslizar, no hay fuerza de fricción. Ahora, justo en el momento que el bloque se empieza a deslizar, desaparece esa fuerza de fricción estática y empieza a actuar la fuerza de fricción cinética. Usualmente el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinético. Es decir, necesito aplicar una fuerza mayor para empezar a mover un objeto que una vez que ya lo empecé a mover. Esa fuerza de fricción cinética lo único que hace es tratar de mantener, idealmente tratar de mantener el objeto en movimiento uniforme. La fuerza de fricción la puedo superar y entonces eso haría que el objeto adquiera una aceleración positiva en la dirección en la que lo estoy empujando. Si aplico una fuerza que es menor a la fricción cinética, lo que va a ocurrir es que el objeto tarde o temprano se va a detener. Es más grande la fuerza de fricción que la fuerza que yo estoy aplicando para mover el objeto. ¿Preguntas? Profesor, ¿Escucho? por ejemplo, aquí, con este ejemplo, si yo moviese un objeto con cierta fuerza, su aceleración va a disminuir en función de la fricción que se oponga a ello, ¿no? Afirmativo. Y así algebraicamente puedo, o sea, si yo obtengo, por ejemplo, ahí el cambio de aceleración, con ese cambio de aceleración, puedo yo obtener el cambio, por así decirlo, de fuerzas, mi fuerza menos la fricción. Afirmativo, pero al final, o sea, no importa cuántas fuerzas estén presentes, la interacción del objeto es una sola. Es la combinación de todas las fuerzas que están presentes. Tal vez con los ejemplos que vienen enseguida, todo esto quede más claro. Pues llegamos a la hora, jóvenes. Las diapositivas están en plataforma, el problemario está en plataforma. Les voy a pedir que revisen esta parte, que avancen por favor con los ejemplos que están en las diapositivas para que el día de mañana podamos irnos un poquito más rápido y recuperar tiempo. ¿Preguntas? No, maestro. Ok, si no hay... Profesor, sí, una pregunta. El coeficiente de fricción va a depender del material del que esté hecho nuestro objeto. Depende de los dos materiales. O sea, vas a tener un coeficiente de fricción para, digamos, el caucho del que están hechos las llantas y el pavimento, obviamente en condiciones particulares.
vas a tener otro coeficiente de fricción para pavimento, pero con madera. Vas a tener otro coeficiente de fricción para el pavimento con acero. Vas a tener coeficientes de fricción entre acero y cobre, entre acero y aluminio, entre aluminio y aluminio, en fin. O sea, el coeficiente de fricción depende de las características de los dos materiales. Y usualmente se mide experimentalmente.